Buenos días, compañeros, buenos días. Como verán, ya no tengo chats, lo cual significa que he estado atendiendo a la mayoría de ustedes. Yo creo que esto es bueno. Digo, es bueno porque significa que sí vamos, o sea, bueno, por mi parte estoy atendiendo a los compañeros. Entonces, estamos en la unidad número 4 ya. ¿Sí? Les digo que, aunque vamos rápido, de todas maneras, pues recordemos que una semana voy a perder mínimo, que como les comenté, voy a ir a revisar el tecnológico de Acapulco en la última semana, entonces, pues esa semana nada más creo que vengo el lunes, creo que sí me dan desde el martes en adelante, entonces, pues bueno, de alguna manera se compensa y, bueno, nunca terminamos ni demasiado tarde ni demasiado pronto, pero bueno, eso no se preocupen, vamos a terminar a tiempo, está bien planeado y no creo que haya muchos problemas, espero. Entonces, bueno, hablábamos sobre el concepto rápidamente, para recordarles, del concepto de interpolación. Lo que empezamos con la interpolación es muestreamos, los puntos negros son muestras que se tienen de un fenómeno. O sea, podemos muestrar, por ejemplo, vamos a hacer un experimento donde hacemos un muestreo con ustedes para ver cuánto escriben. Podemos muestrar lo clásico que es un inventario. Un inventario es un clásico en esto porque dices, ¿cuánto me voy a gastar de esto? ¿Cuánto voy a usar de esto? Ah, pues voy a usar lo que usé el año pasado, antepasado, antepasado, ¿sí? Entonces, como les digo, ahorita octubre es clásico en las oficinas que empiezan a hacer los presupuestos de hecho, por eso se llama presupuesto, es antes de lo que se supone, de un supuesto. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto nos vamos a gastar, no podemos ver el futuro. Pero sí podemos predecirlo, podemos, o sea, como les comentaba ayer, ¿no? O sea, ¿cuántas horas haces de aquí a Querétaro? Pues 2 horas. ¿Cuánto hacemos de aquí a Ciudad de México? 3 horas y media, 4. ¿Por qué? Porque pues muchos hemos ido, ¿no? Digo, manejando, obvio. Entonces, pues es todo eso, ¿no? O sea, de hecho, ayer que estaba viendo un documental, me encantan los documentales, es muy curioso porque lo que decían era un documental sobre el tiempo y decían que por qué el tiempo se percibe diferente, porque el tiempo es igual, pero se percibe diferente. Decían que si estás entretenido y si estás ocupado y si estás en algo que te agrada, el tiempo se va más rápido. Y al revés, si el tiempo, te estás aburrido, estás en una clase de métodos numéricos, o algo por el estilo, y no te gusta, obviamente, pues se te hace aburrido, ¿no? Se te hace así como que, "Ugh". Entonces eso significa de que de ti depende cómo vas a vivir tu vida, o sea, y sí me ha pasado, voy a una reunión y empiezo a platicar y se me hace muy rápido. Y al revés, no platico con nadie, no estoy ocupado y se me hace así como que ya vámonos. Entonces tú puedes predecir, y eso es importante. Es muy importante porque tú dices, bueno, quiero vivir mi vida lentamente, así como que, ay Dios, o quiero vivir mi vida más rápidamente, ¿no? Entonces, muestreas, empiezas a muestrar y dices, a ver, ¿qué me mantiene ocupado? ¿Qué? Y a partir de eso dices, pues así quiero vivir. En este caso, el polinomio, las muestras, que son los puntos negros, la línea en azul, recordando, es la línea de la función verdadera, es cómo se comportarían todos los puntos suponiendo que se midieran. Lo que nosotros vamos a crear es esto, una función que le vamos a llamar p de x, que es nuestro polinomio de interpolación, en donde nosotros vamos a hacer una predicción, una estimación. En las clases anteriores hemos visto que ustedes estiman que sí van a pasar la materia, lo cual me da gusto y ojalá que sí se cumpla. O sea,
Realmente si muestraran los valores anteriores, concluirían que sí es muy posible. El error es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, ayer le pregunté a dos grupos, que si esperaban terminar en 9 semestres. Uno, casi el 80% dijo que sí, iban a terminar en 9 semestres, y el otro no. El otro me daba una respuesta como del 30%, o sea, casi nadie esperaba terminar en 9, lo cual habla, y son de la misma carrera, los dos son mecatrónica. Entonces es curioso porque eso significa que sus estimaciones, suponemos que cuando hacemos el examen de admisión admitimos alumnos más o menos iguales. Entonces el hecho que cuando vayan avanzando de repente ya no sean iguales, eso implica que el examen de admisión no está funcionando adecuadamente, ¿sí? Entonces, de nuevo, el examen de admisión, por ejemplo, es un predictor que te va a decir más o menos cómo se van a comportar los compañeros. Entonces, si no se están comportando como tú esperas, es un error. Entre tu estimación, lo que tú estimabas, contra lo que es azul, lo que es rojo, tu estimación, ¿sí? Muchas veces, como les comentaba, no hay más que estimaciones. Entonces, en las diferencias divididas de Newton, como les comentaba ayer, creamos un polinomio, creamos una serie, un polinomio que tiene una serie de, de índices. Esos índices no son otra cosa más que las derivadas. En la columna número 1, en la columna que vemos aquí, esta, son las pendientes entre los diferentes puntos. Luego de aquí son las pendientes de las pendientes. Y luego de aquí son las pendientes de las pendientes. De las pendientes, o sea, 3 veces. Entonces, con eso, tú construyes una aproximación. Es como cuando digo yo hago 2 horas a Querétaro. Pues, ¿en qué me baso? En que he ido varias veces. Y digo, me tardé tanto, me tardé tanto y me tardé tanto. Ah, ok, entonces tus valores serían así. ¿Cómo es el algoritmo? Pues muy sencillo. Primero, estableces una serie de puntos. Recordemos que vamos a ver una función. Entonces, una serie de puntos, estamos hablando de pares x, x0, x1, x2, con sus correspondientes, la función evaluada en x0, la función evaluada en x1, la función evaluada en xn. ¿Sí? O sea, recordemos que los puntos son los x y los y, o sea, pares, en donde vamos a tener un dominio, que son los x, y vamos a tener una imagen, un rango, que son los f de x. Entonces, lo que se hace primero, aquí podemos ver en esta parte que se empiezan a sacar las pendientes, ¿sí? Empiezan a sacar todas las pendientes, y luego ya con eso, empiezas a generar que no está muy completo esto, porque al final de cuentas nada más aquí generas el puro, generas un polinomio. Bueno, aunque aquí realmente no generas un polinomio, sino lo que haces es una aproximación. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí empezamos. Tenemos los primeros puntos, 1, 4, 5 y 6, que son los valores del dominio. Los valores del contradominio 0, 1.38, 1.6, 1.79. ¿Sí? Pongamos algunos ejemplos que podrían funcionar. Por ejemplo, la señal del Internet. Lo mido a partir de donde esté el router. Entonces mido la intensidad a partir de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. ¿Sí? Entonces voy midiendo la intensidad. Y entonces X son los metros. 1 metro, 2 metros, 3 metros. F de X es la intensidad que vas a tener. ¿Sí? Pueden ser las ventas. Sí, las ventas del primer mes, segundo mes, tercer mes. O sea, X son los meses. Mes 1, mes 2, mes 3. F de X son las ventas. También podríamos verlo como X, ¿cuánto se gasta? ¿Cuánto se gastó en enero de material, no? Soleras, madera, plástico, no sé, en una fábrica. Entonces sería enero, febrero, marzo, abril. Son los meses que lo podemos ver como números. 1, 2, 3, 4. Y lo que se gastó sería f de x. Entonces recordemos que todo esto son funciones.
y es importante que las podamos predecir, muy importante. O sea, por ejemplo, yo hago lo mismo, yo predigo, yo en un día digo, a ver, voy a hacer esto, ok, entonces, por ejemplo, yo tengo estimado que tengo una reunión con los de Casella a las 5, a las 4, de hecho, sí. Entonces digo, a ver, tengo que hacer tales cosas antes de que llegue la junta y aparte pues tengo que comer, tengo mi trabajo normal que es ustedes, etcétera, etcétera. Entonces hago mi estimación. ¿Y en base a qué digo mi estimación? En base a los valores anteriores. En base a que les doy clase lunes, martes, miércoles de varios años. Entonces, ese es mi muestreo. Segundo, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a generar un polinomio. El polinomio general es el que tenemos abajo. Pero tú, tú tienes un polinomio, generas un polinomio, y luego ya que tienes el polinomio puedes hacer las estimaciones en el tiempo. Por ejemplo, tienes aquí los primeros puntos. Empiezas a generar las pendientes. Las pendientes las tienes así. Son las primeras tres pendientes porque tenemos 4 puntos. O sea, el primero con el segundo con el tercero con el cuarto. No, el primero con el segundo con el tercero con el cuarto. Son 3 pendientes y luego se sacan las pendientes de las pendientes, que son estas. Los primeros valores, el punto 46 y el menos 0.59, van a ser nuestros coeficientes A. Los demás nada más sirven para calcular los primeros coeficientes. O sea, no son valores que vamos a tomar, son valores que sirven para poder calcular las pendientes de las pendientes. ¿Sí? Entonces acá también terminamos. En los primeros 3 son las pendientes, los siguientes 2 son las pendientes de las pendientes, y el último es la pendiente de la pendiente de la pendiente. Con esos valores construimos esta pirámide. Los valores que están más arriba, es decir, este y van a ser nuestros coeficientes A. Nuestros coeficientes A, recordemos que Newton pues, inventa el cálculo. Entonces él dice, a partir de las pendientes que vas a tener, es como vas a ver cómo trabaja la función. Y es muy lógico, porque a través si las pendientes son grandes o pequeñas, vas a saber si vas a tener rectas, vas a tener cuadráticas, cúbicas, etcétera. Entonces, a través de la pendiente, segunda pendiente, tercera pendiente, cuarta pendiente. Con eso, sustituyen los valores de A en el polinomio original. Aquí como tenemos 4 puntos, podemos generar una cúbica. ¿Sí? Recuerden que siempre va a ser el número de puntos menos 1 es el polinomio más grande que podemos generar. Entonces sustituye los valores de A. Luego, x0, x1 y x2 son los valores que tuvimos en la primera tabla. Es decir, regresándome, son estos valores que tenemos aquí. Estos son x1, x2, x0, x1, x2 y x3. Estos son los x. Entonces, regresando al polinomio, si tenemos que este es el polinomio, los valores de A son de aquí. Los valores de X son de la tabla anterior. Los X0, X1, X2 son, ¿cómo se llama? Son constantes. Los X0, X1, X2 son constantes, son los valores que muestraste. Los A se calculan a partir de esa pirámide. Entonces, sustituyendo eso en el polinomio te da esto. Simplificando, te da esto. Este es el polinomio de grado 3. Si en lugar de expandirlo hasta acá, te hubieras quedado nada más con los primeros 3 términos, es decir, y generarías un polinomio de grado 2. Y si nada más te quedaras con esta parte del polinomio, generarías una recta, un polinomio de grado 1. ¿Cuál es la diferencia en que utilices una recta, un cúbico, pues como todo? O sea, en teoría, les pondré que es como semejante a las fotografías. ¿Cuál es la diferencia que utilices una fotografía con más píxeles o con menos píxeles? Pues que se ve más parecida a la realidad.
O sea, entre más píxeles tenga, en teoría, debería de parecerse, no sé si han visto fotos con mucha definición, pues se alcanzan a ver casi hasta los poros de la piel, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿sí? Tienes una mayor precisión y en teoría debería de ser más exacta. Más exacta, lo correcto tiene un menor error. Tu aproximación entre más grande pueda ser el polinomio de interpolación. De hecho, es muy curioso porque, por ejemplo, muchos estudios que se están haciendo, eh, para asegurarte de que es cierto, de que tiene validez sus estudios, te están diciendo, es que lo muestramos durante 20 años o lo muestramos durante 30 años. Un estudio muy curioso decía de que la gente, o sea, en Francia empezaron a hacer un estudio, creo que duró 20 años, 30 años, y es muy interesante porque te va diciendo de que te pronostica que o sea, entre más ocupada tengas a la gente que se está retirando, o sea, por ejemplo, la gente de 60, 70 años, que deja de trabajar y ya no hace nada, la probabilidad, o sea, el pronóstico de que tenga enfermedades mentales es muy alto, ¿sí? O sea, entre más edad tengas y menos actividades tengas, pues te puede conducir a que padezcas alguna enfermedad mental, lo cual es terrible, ¿no? Porque ese es el pronóstico. O sea, con los datos que obtuvieron, se dieron cuenta que la gente, o sea, por ejemplo, una persona que, imaginemos un docente que todo el día se la pasa trabajando, sus grupos y luego califica tareas y todo eso, deja de trabajar, se retira, regresa a su casa, supongamos que está enfermo ya, entonces ya no sale, ya no platica, ya no nada, entonces empieza a afectarle. Y sí es cierto, varios maestros del TEC han muerto, incluso algunos no muy grandes, y muchos de ellos les empieza a afectar psicológicamente. ¿Qué es lo que están haciendo? Ah, pues muchos de ellos pues continúan en negocios cuando salen porque esa era su vocación. Algunos de ellos, por ejemplo, he estado viendo, como les platicaba, de que hacen desayunos con los amigos. Entonces, el hecho de que te mantengas activo, de que tengas activo tu cerebro, por ejemplo, me pasa con mi memoria, el hecho de que yo tenga que recordar muchas cosas, más bien que quiera recordar muchas cosas, hace que mi memoria, pues no excelente, pero funciona bien. O sea, me permite recordar muchas cosas. El día que deje de recordar, el día de que, ay, ¿cómo se llamaba eso? O, ay, qué flojera acordarme del otro. Ese día mi memoria va a empezar a fallar y cada vez me va a afectar más. Esperamos que nunca llegue a problemas de demencia senil, cosas por el estilo. Ahora, ya que tienes ese polinomio, entonces lo único que tienes que hacer es cambiar el valor de la variable x por el punto que lo quieres observar. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, generas un polinomio con la densidad, o sea, la intensidad de la señal de Wi-Fi. Recordemos que tiene que 1, 2, 3, 4 rayitas. Entonces empiezo a medir y digo, a ver, a tanta distancia tiene tantas rayitas, a tanta distancia tiene tantas rayitas. Entonces, a ver, le digo, a ver, yo lo medí en 3 metros y 4 metros. A ver, si estuviera en 3 metros y medio, ¿qué intensidad tendría? Si estuviera en 7 metros, ¿qué intensidad tendría? ¿Sí? Y eso es importante porque te permite hacer estimaciones y con esas estimaciones tú ya sabes a qué te arriesgas, ¿sí? O sea, o a qué te arriesgas. El mejor ejemplo que podemos ver en este caso es Google Maps. Google Maps cuando te dice te vas a tardar tantos minutos, lo que está haciendo, se supone que ellos hicieron muestreos de que dicen cuando hay tráfico pesado, no sé si han visto alguna vez en Google Maps una estimación, en que te pone tramos en azul cuando el tráfico está fluido, en naranja cuando hay tráfico más o menos, y en rojo cuando de plano hay muchísimo tráfico o hay un accidente y vas a tener que esperarte media hora ahí. Entonces, lo que hace es una estimación.
¿sí? Te dice, te vas a tardar tanto. Claro que alguien puede decir, no, pues yo soy muy buen automovilista y me voy a salir de la carretera, me voy por la tierra. Digo, porque me ha pasado caso. Nos vamos por la tierra y salimos, en lugar de media hora, salimos en 10 minutos. Ok, falló la estimación, pero normalmente, de nuevo, regresamos a que tú predices en base este, a cosas que hayas medido. Cosas que no hayas medido, factores que, o sea, pongamos un caso. Si nosotros hubiéramos predicho hace un año, en 2020, que la pandemia iba a durar 2 años, sí, porque es muy posible que dure aproximadamente 2 años, quizás un poco menos, ojalá ya regresemos, bueno, depende del caso, por ejemplo, mi caso, yo sí prefiero estar en virtual, pero mucha gente, varios compañeros prefieren estar en presencial. Entonces, si tú hubieras pensado eso, hubieras dicho, ay, pues me hubiera previsto, ¿no? Por ejemplo, el material que se fijan que subí, lo tengo desde hace años. Entonces, ya prevés, haces una estimación y dices, el mundo es digital, entonces hay que cambiarnos a lo digital. Por eso yo no tuve problemas. Tengo compañeros que batallaron horroroso, porque, o ¿qué hicieron? Pues hicieron, bueno, tuve muchos problemas. Ok, sustituyendo el valor de la variable te dice que en el punto 2 el valor de la función va a ser 0.6287. Si nos regresamos a la tabla original y dices en punto 2, 0.62, pues es válido, ¿no? Porque en 1 es 0 y en 4 es 1.38. Entonces en 2 podríamos decir que es la mitad de esto, lo cual es creíble. Una de las cosas interesantes de estas estimaciones es que sean creíbles, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que dices, oye, pues normalmente hago 2 horas a Querétaro y Querétaro de Celaya está 1 hora más o menos, 40 minutos. Entonces voy a hacer 2 horas 40 minutos. Si hago 5 horas, ay, oye, pues eso no es posible. Digo, no, pero ocurrió un accidente. Bueno, esa es otra cosa. O hago 4, wow, o hago 3, bueno, 3 todavía. Suponte que te paraste al baño o te paraste en los outlets que están en la carretera, cosas por el estilo. Pero el pronóstico siempre tiene que ser factible, ¿sí? O sea, siempre es muy importante que estos pronósticos, recordemos que hay dos maneras, la manera empírica. El señor que lleva 30 años en la industria y dice, es que siempre hemos gastado eso, ok. Pero el señor, ok, por intuición, porque a veces es intuición, ¿eh? O sea, a veces la gente aprendemos por intuición. O sea, por ejemplo, las 2 horas de aquí a Querétaro, yo no he hecho la parte matemática, no he hecho así de que realmente nunca he tomado el tiempo, lo hago por pura memoria, ¿sí? Y la gente así hace, ¿no? De que, pues ponle tanto. Ok, oye, pero a mí me tocó hace muchos años, cuando era jefe, que igual nos piden, pues di como cuánto vamos a lograr de esto. Digo, pues es que en base a lo que he visto, pues 0, ¿no? No vamos a llegar. No, 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 tú ponle 2. Digo, ¿y en base a qué? Pero bueno, ahí le puse 2, ¿no? Porque a mi jefe. Pero es importante que te bases en matemáticas, te bases en la experiencia. De hecho, ayer les digo que estaba viendo el documental, decían que los humanos, el hecho de que entendamos un concepto de pasado, presente y futuro, porque somos de los pocos animales que lo hacemos. O sea, por ejemplo, hay otros como los que hibernan, los osos, los castores, los que guardan así alimento en los troncos. Son de los pocos que tenemos la noción de pasado, presente y futuro. Y que en base a lo que recordemos de nuestro pasado, es cómo nos comportamos en el presente y cómo esperamos nuestro futuro. Pero es importante, si se fijan, muestreamos nuestro pasado. Entonces, a partir de lo que muestren, o sea, de que digan, a ver, ¿qué he vivido? ¿Qué soy? ¿Qué esto? A partir de esto es como soy y a partir de esto es como seré. Entonces es interesante porque es lo mismo que estamos viendo aquí. O sea, X0, X1, X2 es nuestro pasado. Entonces lo que queremos ver es cómo nos vamos a comportar. Y eso debe de ser
un buen, debe de ser un buen pronóstico, ¿ok? Entonces, imaginemos que ahora que realmente los valores de la función, realmente la función era el logaritmo natural de x. Entonces, el valor verdadero era 0.6931. El valor de la aproximación es 0.6287. Entonces, al sacar las diferencias nos da que tiene un error del 6%. ¿Sí? Es algo buenísimo. Un error del menos del 10% es muy bueno. O sea, y es importante, es como, por ejemplo, cuando ustedes van a comprar algo, van a comprar un celular, van a comprar, y dices, a ver, yo estimo que me voy a gastar tanto. Entonces, claro que a veces la estimación se basa en lo que tienes, ¿no? No hay una forma matemática. Entonces dices, estimo que me puedo gastar más de tanto, pero ya cuando llegas y ves los precios, dices, oh Dios. Entonces, te dice aquí que si en lugar de hubieras usado un polinomio de grado 2, hubieras usado un polinomio de grado 3, digo más bien un polinomio de grado 2, el polinomio se hace más chiquito. Entonces, lo que hubieras tenido es un valor diferente. Y bueno, calculas que el residuo, el error que vas a tener es del 5%. El error absoluto que tienes entre lo que tú predijiste, o sea, pongamos de nuevo el caso de los viajes. Yo me voy a Querétaro y digo, voy a hacer 2 horas. Y en lugar de hacer 2 horas, en lugar de hacer 2 horas, hago ¿qué sería? Sería el 6%. El 6% de 2 horas son 120 minutos. Son 7 minutos más o menos. Un aproximado. O sea, en lugar de hacer 2 horas, hice 2 horas 7 minutos. Pues no es tan malo. O sea, si se fijan, lo interesante aquí es que cuando haces tu estimación, pues sea lo suficientemente cercana, ¿no? Claro, ¿qué es lo que te va a dar? Recuerden que muchas veces en los empleos te van a decir, ingeniero en sistemas computacionales, bla, 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 o ingeniero en mecatrónica, con tantos años de experiencia. ¿Y por qué piden la experiencia? Porque la experiencia precisamente es esto. O sea, si tú tienes experiencia, le vas a agregar lo que sabes, o sea, las matemáticas, lo que aprendiste en la escuela, más lo que has visto, el ajuste, ¿sí? O sea, pongamos mi caso, yo cuando hago mi planeación siempre la hago igualito, siempre. Y realmente me ha dado bastantes buenos resultados, o sea, tienen errores muy pequeños, o sea, me refiero a que si al final, por ejemplo, terminamos una semana antes, y si tomo en cuenta lo que falté, pues son 2 semanas menos, ¿no? Pero significa que planeaste bien, porque realmente ni terminamos demasiado pronto, no terminamos un mes antes, pero tampoco terminamos una semana después. Entonces, realmente funciona bien, ¿no? O sea, ha funcionado mis estimaciones. Entonces, mucho de lo que vemos en esto, este, vamos ya a ver una aplicación real. Estamos en materiales de clase. Para esta unidad, en el orden en que vamos, recuerden, práctica número 1, práctica 1. Unidad número 2, práctica 2 y 3. Unidad número 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, si el orden es correcto. Ok, no. Dejen platicarles un caso. Lo que pasa es que, cuando yo hice cuando yo hice cuando hice el manual, también hay un detalle en eso que vamos a ver. Cuando yo hago el manual, lo hago con el programa de sistemas de 2018. En 2020 lo cambiaron.
y cambiaron el orden. Cambiaron el orden, no el programa. Bueno, cambiaron algunos temas de la unidad 3, pero el orden cambiaron. O sea, lo que era la unidad número 4 la cambiaron por la 5 y la 5 la cambiaron por la 4. O sea, simplemente es un swap, es un intercambio. Entonces, los temas son idénticos, ¿eh? O sea, no hay ningún cambio en la temática. Lo que sí es diferente, pues es de que vamos a ver la unidad 9 y 10 en, en la unidad número 4 y vamos a ver la unidad 7 y 8, las prácticas, perdón. A ver, regresando. Unidad número 4, vamos a ver las prácticas 9 y 10. Unidad número 5, vamos a ver las prácticas 7 y 8. Unidad número 6, vamos a ver las prácticas 11 y 12, ya son las últimas. ¿Okay? Entonces, bueno, como un ejemplo tenemos X y tenemos X, que es nuestros valores independientes, nuestro dominio, f de X, que es nuestro contradominio. Aquí en este caso, por propósitos académicos, recuerden que es importante, que esto tiene que ver con los propósitos académicos. Yo voy a tener una función que sí conozco. ¿Sí? Aquí le pongo una función, un polinomio, el que yo quiero. ¿Sí? Y esto es nada más para que vean que realmente el polinomio que te genera sí se parece a lo que tú estás obteniendo. ¿Sí? A ver, ¿por qué razón? Es como por decir, yo quiero demostrarte que los cuchillos funcionan. Entonces, la única manera de demostrarlo es usando un ejemplo que conocemos. O sea, por ejemplo, si yo tengo un cuchillo que va a cortar carne, que va a cortar pan, te tengo que hacer una muestra con un pan, con algo que conozco. Siempre que pruebes cualquier cosa, tiene que ser con algo que tú conozcas, ¿sí? Ya después, cuando tú lo apliques, pues ya puede ser como tú quieras, ¿no? Es como, pues como cuando te enseñan a manejar en calles conocidas. Y ya después, cuando tú manejes, pues puedes andar en quién sabe dónde, ¿no? O sea, ya puedes andar en cualquier calle, ¿no? Debería de. Entonces, bueno, por propósitos de enseñarles, en f de x ponemos un polinomio. Entonces digo, quiero saber cuánto valen 3.5, que es el valor. Quiero saber f de x cuánto vale en 3.5. Entonces lo pruebo con el polinomio, me dice que vale 290. Ok, vamos a hacer la aproximación. La aproximación de nuevo. Hacemos esta escalerita. Esta escalerita, como les comenté, es la pendiente entre estos dos. Recordemos la pendiente. Y de 1 menos y de 0 sobre x de 1 menos x de 0. Si vemos en el de abajo, es la pendiente de los siguientes dos números. Si nos vamos al último, es la pendiente de los últimos números. Ahora, esta siguiente columna es la pendiente, pero de las pendientes, ya no de los valores originales. Y ya no va de 1 en 1, sino va de 2 puntos en 2 puntos. ¿Sí? Lleva un patrón. Entonces es interesante que vean esto, que chequen la hoja de Excel y que vayan viendo cómo es el patrón. Sobre todo porque cuando se programa, siempre lo que analizamos es patrones, cómo se comporta. ¿Sí? O sea, es como decir, no sé, voy a hacerlo de San Pedro, entonces yo ya sé cómo es el tipo de carretera y cómo es el patrón que debes de andar ahí. O sea, no puedes andar a 140 kilómetros por hora, o sea, tienes que andar más despacio porque son dos carriles y porque el camino no está tan bien. Al revés, vas en la carretera 57, vas a Querétaro, sabes que son cuatro carriles, no hay casetas, hay tramos que están en muy buenas condiciones, pues vas a otra velocidad. Entonces es lo mismo. Aquí, ¿qué es lo que hace? Son pendientes de las pendientes. Y este tercero, pues obviamente es lo mismo. Pendientes de las pendientes. Pero hay un punto súper interesante que siempre los hemos remarcado y que les comprueba que estos en rojo son, son, son derivadas. En la función que pusimos aquí,
Si podemos ver, la función es de grado 3. ¿Sí? O sea, siendo lo más grande, lo vemos. Y es una cúbica. ¿Sí? Entonces, si a una cúbica le saco primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, lo que va a ocurrir es que cuando le saque la cuarta derivada, me va a dar ceros. Y cuando le saque la quinta, pues me va a dar ceros. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que realmente estas son derivadas. De hecho, si yo cambio aquí la función y en lugar de grado 3 le digo de grado 5, por ejemplo, y lo copio, recuerden de la primera unidad, lo copio a todos lados, lo copio toda la parte en verde. Si nos fijamos ahora en las columnas, hay valores para la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta columna. ¿Por qué? Por el grado de la función. Si el grado de la función es de grado 4, entonces tiene 4 derivadas. Si en lugar de esto tuviera una recta, nada más tendría una derivada, no tendría más. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Regresemos a como estaba antes. Le voy a regresar el grado 3, porque quiero que vean cómo se comporta. El grado 3. Luego cambio cambio el valor. Lo copio. ¿Ok? Ya me dice que es un polinomio de grado 3. En las columnas, nada más saca hasta la tercera. Cuarta y quinta ya no saca nada. Entonces empezamos a sacar los valores de A. A0 es el primer valor de la función. A1 es la primera derivada, lo que tenemos acá. A2 es la segunda derivada y así nos la vamos llevando. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un polinomio? El más sencillo, una recta. O sea, tratamos de hacer la interpolación con una recta. Vemos cómo nos da el error. Nos da un error pues bastante grande. El valor real es 290 y me da 106, o sea, me da una aproximación muy lejana. El valor real es 290. Si utilizo una cuadrática, es decir, un polinomio de grado 2, me da 275, que ya me da un error de 15, lo cual ya es bastante decente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si utilizo un polinomio de grado 3? Pues ya me da 290.25 y el error es 0. Si utilizo un polinomio de grado 0, de grado 4, me da exactamente lo mismo, lo cual significa, a ver, haciendo la aclaración, cuando yo lo voy a utilizar, yo no sé de qué grado es el polinomio. O sea, de hecho, en realidad yo no tengo un polinomio. O sea, imaginemos, yo muestreo de nuevo, regresando a los inventarios. Muestreo cuánto se ocupó en el primer mes, segundo mes, 3 meses, cuarto mes, quinto mes. ¿Cómo se comporta? No lo sé. O sea, vamos, yo puedo ver la función y digo, híjole, pues da cosas así, valores, pero ¿cómo sé que es de grado 1, grado 2? No lo sé. ¿Qué es lo que hago? Pues lo que hago es, trato de buscar el polinomio más grande que pueda y con eso hago mi estimación. O sea, trato de juntar la mayor parte de puntos posibles. Con eso hago mi estimación y con mi estimación entonces espero que sean los puntos suficientes, o sea, espero que mi fenómeno no se comporte raro, o sea, más bien no raro, sino que sea demasiado variante, ¿sí? Aclarando que esta no es la única herramienta estadística para poder hacer pronósticos, hay varias herramientas estadísticas. Esto es bien la estadística, ¿eh? Entonces todo esto, de hecho, lo vuelven a ver en estadística. Allá le llaman, ay, ahorita no me acuerdo el nombre, pero la idea es de que haces un pronóstico. Entonces lo ideal es que juntes la mayor parte posible de datos. ¿Qué podemos ver? Pues que entre el polinomio es más grande, el error posible es más grande, es más pequeño, ¿sí? Porque se asemeja más a lo que tú tienes. Un ejemplo clásico de esto, yo creo que se los voy a dejar. Algo que no hago normalmente, pero que sí
a ver si lo consigo, es que traten de ver el documental que está en Netflix, que espero que todavía esté, que se llama El dilema de las redes sociales. En el dilema de las redes sociales lo que hacen es los muestran a ustedes, ¿sí? O sea, muestran, por ejemplo, a Raúl y dicen, pues a Raúl le gustan mucho los autos. Entonces, ¿y qué es lo que van a hacer? Le van a mostrar mucha publicidad de autos. Por ejemplo, a mí me ha pasado que de repente yo pido, o sea, pido por internet, pido las cosas de mi hija o de mi esposa, y de repente me sale con que me pone un montón de anuncios de vestidos y de cosplays y cosas por el estilo. Entonces digo, pues ya eso para mí yo no. De hecho, hay una parte en Facebook que yo no sabía, que empiezas a ver todas las cosas que supuestamente te gustan y empiezas a decir, bueno, ¿y esto de dónde? Pero pues en alguna parte de lo que, de alguna que hiciste o que le pusiste un me gusta, el algoritmo asumió que te gusta eso. Pero depende, o sea, por ejemplo, si yo le pongo muchos me gusta a iglesias, entonces me va a poner muchos anuncios de arte, de iglesias, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace estadística? O sea, te muestrea, va analizando cómo eres y a partir de eso, el algoritmo lo que hace es te bombardea o intenta dar la publicidad que vas a comprar. Y sí es cierto, a mí me pasó, yo normalmente soy una pesadilla para los vendedores porque normalmente yo compro lo que yo quiero, no compro lo que me dicen. Pero sí me ocurrió hace como unos 6 meses. Me empezaron a bombardear con la enciclopedia de naves de Star Trek. Yo no soy fanático, pero sí me gusta bastante. De hecho, he visto la serie original y todas las películas. Entonces, me empezaron a bombardear de alguna manera, en algún punto descubrieron que me gustaba. Y igual, descuento el tanto por ciento y ya son los últimos. Y con esas técnicas psicológicas, al final la compré. Entonces, me di cuenta y dije, no, me manipularon. O sea, realmente se dieron cuenta que, o sea, pudieron estimar que me gusta y a partir de esa estimación te bombardean hasta que lo compras o hasta que haces lo que también lo han hecho no nada más para compras, lo han hecho para publicidad de políticos, lo hicieron en las campañas de Trump, lo han hecho en más de 10 o 12 campañas alrededor del mundo, incluyendo la de 2018 aquí en México. O sea, lo que descubren es cómo te comportas y a partir de cómo te comportas, hacen la estimación de qué cosa, o sea, si te comportas de la manera que ellos no quieren, lo que hacen es, usando los experimentos de Pavlov, empiezan a mandarte mensajes para que cambies y ha funcionado, ¿eh? Han funcionado la manera en que nos manipulan, viendo precisamente nuestras estadísticas, da miedo. Entonces, vean el documental, igual se los dejo de tarea, no sé, posiblemente. Si lo puedo bajar para que lo puedan ver los que no tengan Netflix. Pero sí es muy interesante porque, por ejemplo, ayer antier, que fue cuando se fue Facebook, que duró 6 horas sin redes sociales, un estudio de un profesor que hizo un estudio rápido de ver qué pasaba con la gente le causa ansiedad. Eso significa que nos hemos vuelto adictos y significa de que también pueden hacer con nosotros lo que ellos quieran. O sea, el que tú puedas predecir, estimar comportamientos, te sirve para manipular, ¿sí? Y a veces, dependiendo quién lo haga, porque por ejemplo los docentes manipulamos, porque realmente manipulamos también, pero en teoría nuestros intereses son más benignos, se puede decir. O sea, no tenemos un interés personal, ¿no? De que, pues yo quiero que que Enrique haga esto o que Zaira haga lo otro o que no, Fernanda haga lo otro, no. Digo, no, no hay un interés personal. Pero si lo hubiera sería peligroso, ¿eh? Sería peligroso porque precisamente el hecho de que te conozcan mucho, el que conozcan mucho de ti es peligroso, muy peligroso. ¿Ok? Entonces, terminamos la sesión porque después se hace demasiado.